José, estábamos hablando de presos políticos, de persecución, y dentro de los presos políticos y perseguidos en nuestro territorio, tenemos el caso de Facundo Jones Wala. Y para hablar de este tema, vamos a entrevistar al abogado Gustavo Franquet, miembro de la Gremial de Abogados, defensor de Facundo Jones Wala y presos políticos mapuches argentinos. Buenas tardes, doctor Gustavo Franquet. Acá Ángel Panduro y José Schulman, te estamos escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, José, un abrazo. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Hace falta este tipo de nosotros acá para... nos proponemos, hace un rato decíamos que todas nuestras notas son exclusivas, pero no porque nosotros los creamos, sino porque lamentablemente hoy vamos a hablar de los presos políticos chilenos, del lado de Chile, de Facundo Jones Wala, de los presos políticos salvadoreños y del informe de la Comisión Provincial de la Memoria. Bueno, son temas que no abundan los que quieran darle prensa, ¿no? Pero nosotros sí. Para nosotros Facundo es uno de los compañeros símbolos de la resistencia y también uno de los ejemplos más tremendos de la persecución que sufren los militantes de la causa mapuche en Argentina. ¿Por qué está preso ahora Facundo, después de tantas idas y vueltas, después de que estuvo preso en la Argentina, que lo extraditaron a Chile ilegalmente, que lo tuvieron en cárceles en Chile? Ahora, ¿de qué lo acusan? Bueno, más allá de la acusación, está claro que está preso ahora por la misma razón que vos mencionabas, que es para ellos, para Patricia Bullrich, para este gobierno, para estos enemigos de los pueblos. Facundo también es un símbolo, es un ejemplo, y ellos quieren dar un ejemplo, ¿no? En la persona de Facundo, desde el primer momento, digamos, ¿no? Ha sido convertido en eso. Incluso cuando él fue expulsado de Chile, después de cumplir la condena que tenía en Chile, ya Patricia Bullrich avisó que lo iban a vigilar de cerca, que iban a estar encima de él y que iba a terminar preso a la primera de cambio. Cosa que hicieron ahora, y además hicieron ahora, hay que aclarar eso, es muy importante, en base a una orden del Ministerio de Seguridad, porque la Policía Federal, el área de inteligencia de la Policía Federal, que lo venía siguiendo, lo venía sacando fotografías, venía filmando, venía presenciando las actividades en las cuales estaba, públicas, etcétera, etcétera, decidió unilateralmente, y con claridad, eso no es una apreciación nuestra, sino que está claramente en el expediente, decidieron detenerlo, y después que lo detuvieron le avisaron a la Fiscalía, y la Fiscalía corrió presurosa a conseguir la autorización, la orden de detención del juez federal, que en definitiva la firmó, es una manera de decir, fue por WhatsApp, mandó la orden de detención de Facundo 3 horas y media después de que Facundo estaba detenido por la policía. Sí. Hay que decir que el código contempla la detención, contempla la aprehensión, incluso el arresto preventivo, y ninguna de esas figuras se aplicaba para Facundo. La aprehensión requiere sorprender a una persona en flagrancia, cosa que ellos ni siquiera intentaron inventar, porque Facundo un tiempo antes había tenido un invento, una truchada que hicieron ahí en la policía de si no me equivoco, la policía de Río Negro, que dijo que a la noche lo agarraron, a la noche lo pararon, y después dijeron que lo habían visto intentando abrir puertas de auto o algo así, cosa que por supuesto no pudieron. Creo que dijeron que lo habían encontrado en posición sospechosa, lo cual abre infinitas posibilidades de que puede ser sospechoso. Esa es una excusa, obviamente excusa. El problema es que es una excusa para detener a la persona, para hostigarla, para molestarla, y después, ¿qué necesitan? Que venga la Fiscalía y blanquee eso, abriendo un expediente que después se cierra inmediatamente porque no hay ningún elemento, pero ya quedó blanqueado. Claro. Bueno, acá ni siquiera hicieron eso. Acá simplemente lo que pasó, y está todo documentado, la policía que lo venía siguiendo, lo tenía identificado, que preguntó, él subió a un micro en Bariloche, preguntaron si lo había subido a los micros, como ustedes saben, para viajar, si necesita viajar con DNI, claro, dando los datos del DNI, o sea, y efectivamente estaba ahí el nombre, y porque Facundo viajó con su DNI, decía Facundo Jones Wala, entonces lo siguieron, cuentan ellos que lo siguieron, y cuando llegó a Bariloche, la explicación que después quisieron construir con la Fiscalía fue
que habían intentado identificarlo, cuando en realidad es absurdo y es ridículo, porque en realidad lo venían siguiendo y sacándole fotos y sabían perfectamente de todas las personas que estaban en el micro quién era Facundo Soneguala. No necesitaban, si había algo, si la inteligencia de la Policía Federal a esa altura del partido necesitaba identificar a Facundo Soneguala, es realmente ridículo. La cuestión es que lo detienen y después, y bueno, y la Constitución, los tratados internacionales, todos dicen que no se puede detener a una persona sin una orden judicial previa. Ahora, ¿qué pasó después? Lo detienen, fuimos al juez y le dijimos eso, al juez de garantía, supuestamente. Nos dijo, no, de cualquier manera, la Fiscalía, a mí me pidió la detención la Fiscalía y yo no vi ningún problema, la di. Pero le dijimos, bueno, pero él estaba detenido 4 horas antes, digamos, y además, para no hablar de la hora en que le comunicaron a él la detención, llamaban a testigos y se comunicaron a la policía conmigo, con el defensor, para notificar que estaba detenido y tampoco me permitían hablar con él. Bueno, el juez que hizo oídos sordos a todo eso. Fuimos a la Cámara de Apelaciones de Roca y le dijimos lo mismo. Mire, este juez no quiere discutir una detención ilegal. Y la Cámara de Roca nos dijo, no, nosotros tampoco, porque nosotros el código no prevé esas cuestiones como para ser apeladas. Así que si ¿Desde qué día está detenido Facundo? Está detenido desde el 8 de junio. O sea, se cumplió recientemente un mes. Por supuesto, lo que tiene es prisión preventiva por 90 días en principio y además, también otra vez por decisión de la Fiscalía, pero en realidad ya sabemos cómo es. Si la Fiscalía hubiera decidido, por ejemplo, que Facundo tenía que estar detenido en la unidad penitenciaria de Esquel, seguramente, como nos pasó en su momento con Facundo Molares, el servicio penitenciario se lo hubiera llevado a Rawson, ¿no es cierto? Y porque tiene la potestad, porque las leyes le han permitido al servicio penitenciario que sea él el que decida a dónde se alojan los internos. Entonces, en su momento con Facundo Molares, el juez dijo, bueno, llévenlo acá a la unidad de Esquel, y vino el servicio penitenciario, se lo llevó a Rawson, y cuando le dijimos al juez, pero usted dijo que lo había que llevarlo a Esquel, dijo, no, pero quien decide es el servicio penitenciario. Ahora, la Fiscalía le pidió al juez que Facundo fuera llevado a Rawson, pero en realidad era todo, otra vez, la pantalla, la cobertura de la arbitrariedad del servicio penitenciario y del Ministerio de Seguridad, porque además, en la época de Facundo Molares, el servicio penitenciario dependía del Ministerio de Justicia. Ahora con este gobierno pasó directamente a Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Y lo tienen en condiciones, primero tuvieron un aislamiento del cual solo lo pudimos sacar con un habeas corpus, que fue respondido bien por la gente del Juzgado Federal de ahí de Rawson, porque son los que tienen el control de las condiciones de detención de las personas que están ahí en el penal, y se consiguió que se los sacaran de aislamiento y lo llevaron a un pabellón. Pero lo que no hemos podido conseguir todavía es que le respeten su vida cultural, sus costumbres culturales, religiosas, etcétera, etcétera, donde se hizo supuestamente una evaluación y después se elaboró un acta. No se hizo ningún tipo de audiencia, que tenían que hacerla, y se le notificó a él que no le permitían nada, por distintas razones. En una resolución del servicio penitenciario, que hay que decir que entre todas las barbaridades que dice, la más grave es la de decir que no solamente el pueblo mapuche, sino que los pueblos originarios no están reconocidos ni inscriptos en la Secretaría de Culto de la Nación, por lo tanto, no le corresponden que se le respete ningún tipo de creencia religiosa a ellos. Todos los pueblos originarios. Ahora bien, presentaron, porque el juzgado le requirió los protocolos. Digamos, ¿qué hacen ustedes cuando hay una persona de pueblos originarios que ingresa acá a la unidad 6 de Rawson? Entonces, mandaron los protocolos, eso ocurrió hoy. Y lo que se vio ahí es que todo lo que hizo el protocolo, obviamente, quiero hacer la aclaración, protocolos hechos en 2023, antes de este gobierno, y que evidentemente de todo lo que está destruyendo este gobierno se le escapó ese protocolo. Entonces mandan el protocolo vigente, y lo que el juzgado federal le dice a la unidad 6, bueno, pero entonces cumplan con lo que dice el protocolo, porque ustedes tienen que actuar ahí como dice el protocolo con Facundo Soneguala, y no lo están haciendo, así que háganlo. Y ahora, bueno, vamos a ver qué contesta el servicio penitenciario. Probablemente contesten que acaban de anular ese protocolo y sacaron un nuevo protocolo del Ministerio de Justicia, de Seguridad, y que entonces ya se acabó todo
lo que se daba. Eh. Así que, bueno, la situación que tenemos es esa. Facundo detenido en un penal de máxima seguridad, cuando ni siquiera está procesado, no está acusado, está investigado. El nuevo código él ni siquiera no requiere procesamiento para estar con prisión preventiva. ¿Está? Claro. Te detienen ¿no? para averiguar a ver qué te puedo meter, Exacto. ¿no? O sea. Exacto, sí, porque además en la audiencia donde se discute, donde el juez avala los 90 días de prisión preventiva y avala continuar con la investigación, el juez mismo dice, bueno, le da opción, acepta opciones, dice, bueno, pueden investigarlo por esto, por aquello otro, o por lo demás allá. Por esto otro no lo investiguen, pero por estas 3, 4 cosas sí. Y después decidirán más adelante si por alguna de ellas, o agregarán otra, bueno, todo así. Mientras está investigado, además, está preso en una cárcel de máxima seguridad, donde además se supone que hay es una cárcel para personas condenadas. Él ni siquiera está procesado. Claro. Ni siquiera se sabe qué hizo. Gustavo, te quería... No, lo que se supone que hizo, además todo deriva de una presentación de un libro que hizo él, que escribió, la hizo en una biblioteca en Bariloche y estuvo conversando, y de esas declaraciones sacan una acusación de asociación criminal. Bueno. Gustavo, te quería hacer una consulta. Tenemos la ley 23.302 de reconocimiento de las comunidades indígenas. Y el gobierno de Javier Milei derogó la ley de emergencia territorial, donde la 26.160, que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara un relevamiento de sus tierras ancestrales. ¿Cuál es el motivo, digamos, cómo se liga esto con la persecución, con los allanamientos ilegales hacia las tierras de los mapuches? ¿Cómo relacionás todo esto de alguna manera? Porque entiendo que acá hay un motivo, ¿no?, para la persecución y el desalojo de sus tierras. ¿Cómo lo ves vos desde tu mirada, digamos, como abogado y como, bueno, defensor de la gremial, ¿no? Nosotros tenemos varias causas, experiencias en varias causas. En primer lugar, decimos que, por supuesto, la ley que fue derogada, la ley de reglamento territorial, que tenía esa gran virtud de suspender los desalojos, también era muy... De hecho, no era una ley adecuada para reglamentar los derechos que están en la Constitución, y eso lo dijo la propia Corte Interamericana. ¿Por qué? Y porque no contemplaba un montón de circunstancias. Simplemente lo que hacía era congelar la situación y después se vería cuando se completara el reglamento territorial. Ahora, cuando se deroga todo esto, más allá de que antes de la derogación ya había algunos casos donde también se procedía a desalojar comunidades, la Huinculmapu es un buen ejemplo porque fue desalojada con el gobierno de Macri, después fue con Patricia Burri, después fue desalojada el gobierno de Alberto Fernández con Aníbal Fernández. Eso fue definitivo hasta ahora. Lo concreto es que ahora lo que viene pasando es que, bueno, esto es una piedra libre para los juzgados que están avanzando en desalojo por todos lados. ¿Cuál es la función? Yo creo que la función es una de las tantas funciones del derecho penal, ¿no? Que es la de dar ejemplos, ¿no? Y demostrar quién tiene el poder y quién garantiza las inversiones. Las inversiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la Huinculmapu, para dar un ejemplo, ¿no? En un momento, cuando se firmó el acuerdo, que después fue destruido, tirado abajo por el Poder Judicial, por la Fiscalía y por este gobierno que le dio el último toque, en un momento se habló de que se le iba a dar, el Parque Nacional le ofrecía 7 hectáreas en otro lugar a la comunidad para que se trasladara a otro lugar, dejando solamente ahí en el lugar sagrado lo mínimo para la atención del lugar sagrado. Y después eso nos informaron, estamos hablando del 2023, si no me equivoco, nos informaron que no se iba a hacer así, porque en realidad el gobernador avisó que esas tierras mejor no poner una comunidad mapuche, porque eran un camino de entrada a las propiedades de los cataríes, y los cataríes les iba a caer mal que estuvieran ahí las comunidades mapuches, etcétera. Entonces yo creo que no hay que olvidarse que el conflicto, por ejemplo, que fue tan importante y que terminó en el asesinato la desaparición primero y el asesinato de Santiago Maldonado, era con tierras que dice Benetton que son de su propiedad. O sea, la idea es
que se entienda que el Estado argentino está al servicio de todo esto, Claro. de estas inversiones, de estas especulaciones, de estos proyectos, etcétera, etcétera, y que no va a permitir que nadie lo ponga en cuestión, que nadie ponga en cuestión que la supremacía constitucional no es la de los derechos de los pueblos indígenas que figura en la Constitución, sino la defensa y a ultranza de la propiedad privada. Y que entonces todo lo que afecta a la propiedad privada o que amenace o que sea ejemplo de esa afectación va a ser aplastado y que entonces pueden venir todos, invertir con absoluta tranquilidad, comprar la naciente de los ríos, hacer lo que quieran, que el Estado argentino va a defender eso a rajatabla. Y después la otra cuestión, menor, pero también muy importante, es que además encima los que propugnan estas políticas, los que llevan adelante estas políticas, incluso sus referentes, como el caso de Samurri, pero otros también en la Patagonia, sobre todo, se ve, y bueno, después juntan votos, ganan elecciones, entre otras cosas, persiguiendo, criminalizando, estigmatizando a los pueblos originarios. Entonces, esa es la realidad. Entonces, y además, en el fondo, se está demostrándose cada vez más claramente que la estructura del Estado argentino, que está apoyada en la Constitución del 1853, esta Constitución medio de facto que tenemos, bueno, es una estructura de colonizadores. O sea, es una estructura de una sociedad que se pensaba como colonizadora, ¿no? Hay que recordar que cuando se hace la Constitución de 1853, ni siquiera Argentina, lo que es el Estado argentino, tenía la posesión de la Patagonia. Claro. Y del Chaco. Te cuento que en estos días han expulsado al director del Museo Histórico Nacional. Se llama Di Meglio, el profesor, historiador. Y entonces dije, bueno, si lo echaron debe ser algo interesante. Volví a ir al museo después de muchos años, en el Parque Lezama, y me di cuenta por qué lo echaron. La muestra, que todavía está, si alguno tiene tiempo, apúrese antes que Milei la destruya, entre otras cosas, muestra los mapas de 1816, por ejemplo, en donde lo que hoy se considera la Argentina es un territorio muy pequeño que va de Tucumán a Córdoba, de Córdoba a Santa Fe, de Santa Fe a la capital federal y de la capital a Mendoza, punto. Todo lo demás son territorios de los pueblos originarios. Muestra los mapas de 1870, cuando el ejército argentino hace lo que ni siquiera pudo hacer el ejército europeo de España, que es realmente ocupar los territorios, como decía Roca, para ponerlos al servicio de la producción, ¿no? Y me parece que está realmente, si algo tiene el gobierno de Milei es coherencia, ¿no? No hay un solo elemento que desentone, y creo que hay que ver la persecución a Facundo Yoneshuala como un intento de borrar, bueno, el único paso que alguna vez dio el Estado argentino en 1994, cuando después de, bueno, muchísimo tiempo, en un gesto inusual, reconoce la existencia de tierras ancestrales, ¿no? Y por eso es que, bueno, ahí se pone en discusión este tema del registro, que nunca lo van a completar, porque, bueno, supuestamente iban a reconocer las tierras, pero para eso las tienen que registrar, nunca las registraron. Y ahora estamos en una etapa de negación absoluta y de reivindicación del genocidio, de todos los genocidios, ¿no? Empezando por el primero, que es el de la invasión europea, siguiendo por el segundo, que es la invasión del Ejército Nacional, el de Roca, que va a ingresar justamente en los territorios que hoy están en disputa en la Patagonia, y también el tercero, ¿no? El que sufrió nuestra generación, que intentó resarcir los dos primeros genocidios y recuperar derechos para el pueblo, ¿no? Vamos a no digo tenerte como columnista, pero vamos a seguir muy de cerca todos los casos de los pueblos perseguidos. Bueno, la gremial no solo defiende compañeros mapuche, pero bueno, vamos a dedicarle un espacio. Hemos conversado y vamos a seguir conversando con algunas referentas culturales como Soraya, que nos ayuden a entender la idiosincrasia, la cultura, la historia de nuestros pueblos.
porque son esos, son nuestros pueblos originarios, no son ajenos. Y bueno, vamos a tratar de aunque sea en una partecita, derrumbar el muro de silencio que hay. Facundo Jones Wala está preso por ser un militante de la causa de los pueblos mapuche. Han inventado una causa judicial en base a sus opiniones político-culturales en la presentación de un libro. Lo han detenido violando sus propias reglas y códigos. Violan el protocolo que ellos mismos escribieron, a ver, para que las personas entiendan, es como si a un católico apostólico romano le prohibieran rezar, leer la Biblia o asistir a misa. Eso es lo que hacen con Facundo y sus creencias, ¿no? Entonces vamos a exigir la libertad de Facundo, de todos el cese de toda la persecución. Y bueno, la gremial tiene que saber que en Libre Les Queremos tiene un espacio abierto siempre que lo necesite, y nosotros nos atrevemos a comprometerte para seguir explicando cómo lo haces de una manera tan didáctica. Bueno, el aspecto judicial, que es cierto que es una mentira, pero como decía Foucault, el derecho genera verdad y nosotros tenemos que mostrar la verdad que está en la realidad, no en el derecho. Te agradezco muchísimo y bueno, tu saludo final. No, deseo agradecer la oferta, por supuesto tomarla, agradecerla infinitamente, porque además nosotros siempre decimos lo mismo. Es tanta la frustración que uno recibe cuando va justamente con el derecho a tratar de conseguir cosas justas, o sea, a conseguir que el derecho haga justicia, y resulta que es tanta la frustración que por lo menos nos queda esto, ¿no? Tener estas tribunas para contar cosas que pasan y que parecería, como siempre, que afectan a otros, pero que en definitiva apuntan contra todos nosotros, y si bien es cierto que el derecho genera verdad, hay que trabajar mucho para conseguir la verdad, y justamente lo que vos mencionaste, lo que veníamos hablando, tiene que ver con una disputa que no es política, alrededor de lo que es la verdad, y a la cual creo que nosotros quiero decir en un sentido amplio, la militancia popular, nosotros, ¿no? Lo que estamos hemos sido de la verdad. Hemos sido negligentes también en cuanto a debatir entre nosotros y a ir construyendo una sólida verdad, porque no puede ser que esta gente que viene y encima se ufana de estar llevando adelante una revolución cultural, etcétera, etcétera, vengan a querer refundar mitos que tendrían que ser absolutamente cosas del pasado, totalmente, y sin embargo esta gente encuentra eco a mitos absurdos, fundacionales, de una república elitista, una república colonialista, y que nosotros tenemos que superar, porque si no, tampoco vamos a ganarnos el derecho al futuro. Muchísimas gracias, Gustavo. Quedamos en contacto y vamos a estar seguramente vuelta sobre el tema de Jones Wala. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Libertad, Facundo. Libertad, Facundo.